Bueno, vamos a arrancar con la unidad 5, que es el tema flexión. Y vamos a arrancar dentro de este tema con lo que se denomina flexión simple y recta. Vamos a ver una estructura de estudio. Es la estructura que vamos a estar conservando para la mayoría de los temas de resistencia, y es de alguna manera un ordenamiento en una secuencia que es la que va a hacer que nosotros podamos resolver todos estos temas teóricos, y que nos va a llevar a las soluciones que queremos obtener. Lo primero que se va a realizar dentro de esta lista de cosas es el planteo del sistema estático y el enunciado de las hipótesis. ¿Por qué hay que plantear un sistema estático? Porque cada uno de los temas que nosotros vamos a ver de resistencia está relacionado con una solicitación de las que ustedes ya han visto su obtención, su cálculo y su análisis en la parte estática. Es decir, cada uno de los temas que nosotros vamos a tocar está relacionado en forma directa con una solicitación en particular. Obviamente, cuando hablamos de flexión, tenemos que asociar la flexión a una solicitación en particular, que es el momento flector. Entonces, nosotros deberemos repasar de alguna manera las definiciones de momento flector, su obtención, su cálculo, el análisis de los signos del momento flector, y aplicar esos conocimientos de base como si fueran ya elementos que ya forman parte de nuestra estructura de herramientas para lo que sigue. Una vez que yo planteo el sistema estático que me va a, de alguna manera, poner en juego esa solicitación en particular, pasamos al enunciado de las hipótesis. Nosotros ya vimos anteriormente, cuando arrancamos con resistencia, de qué se trataban el planteamiento de hipótesis. Generalmente son elementos que yo pongo por delante de mi análisis como una base fundamental para poder recurrir a ciertos argumentos en general que son simplificativos y que me permiten simplificar, valga la redundancia, el análisis que va a desarrollarse más adelante. Estas hipótesis, como digo, generalmente son hipótesis simplificativas o sencillamente son hipótesis para fundamentar el tema. Son de la misma naturaleza que nosotros ya habíamos utilizado en la parte estática. Por ejemplo, si recordamos, cuando analizamos estructuras reticuladas, habíamos dicho una serie de hipótesis simplificativas, como que las cargas están en los nudos, o que los nudos eran articulaciones, o que sobre las barras solamente se producían esfuerzos longitudinales. Todas esas son hipótesis que me llevaban al análisis luego y a la utilización de métodos más sencillos de cálculo. Esto es exactamente lo mismo. Una vez que yo tengo el planteo del sistema estático que me va a poner en juego esa solicitación asociada con el fenómeno, ahora empieza una parte que es el análisis cualitativo, ¿sí?, del fenómeno físico y cómo ese fenómeno afecta a la estructura a la que nosotros lo estamos sometiendo. Es decir, vemos qué le pasa físicamente a la pieza. Entonces, según la naturaleza de la solicitación que nosotros hemos definido en el punto 1, vamos a ver qué le ocurre. Generalmente, esta observación del fenómeno físico es una
observación casi fuera de la parte académica. Es decir, yo necesito saber qué le pasa a la pieza. Y eso viene muy de la mano de observaciones de fenómenos físicos a simple vista. Luego de que yo pueda determinar a ciencia cierta cómo afecta físicamente la solicitación a la pieza o a la estructura, empieza el análisis de las deformaciones. Nosotros vamos a plantear generalmente que esas deformaciones sean las deformaciones que se aplican en forma directa como consecuencia de esa solicitación y no deformaciones secundarias. Es decir, el análisis de las deformaciones va a ser dirigida principalmente a las deformaciones principales o deformaciones primarias. Como nosotros, de acuerdo al enunciado de hipótesis que vamos a hacer previamente, seguramente estemos dentro del campo de la validez de la ley de Hooke, esas deformaciones van a estar relacionadas con tensiones, ¿sí? A través de la expresión de Hooke, y esas tensiones van a generar fuerzas, y esas fuerzas van a generar un sistema de fuerzas, y como todo sólido que esté en equilibrio, también deberemos analizar ese equilibrio de fuerzas que se están generando. Una vez que nosotros planteamos las deformaciones y planteamos las ecuaciones de equilibrio, de esas dos últimas partes del análisis van a surgir las fórmulas de cálculo que ya serán de alguna manera desmenuzadas y se utilizarán para solicitaciones, para verificaciones, para cálculo de deformaciones, etc. Entonces, esta estructura siempre hay que recordarla porque es la estructura que vamos a aplicar de acá en adelante a todos los temas de resistencia. Vamos entonces en forma ya directa a las hipótesis de partida o hipótesis simplificativas en lo que se refiere a flexión simple y recta. Nosotros necesitamos que el momento flector sea constante para que el esfuerzo de corte sea nulo. Ustedes recuerden que el momento flector, que es digamos, la solicitación que genera flexión, está relacionada con el esfuerzo de corte a través de la derivada. Como nosotros queremos que el esfuerzo de corte sea nulo y que la única solicitación que exista sea el momento flector, de la única manera que podemos garantizar que el esfuerzo de corte sea nulo es que el momento flector sea constante, ya que la derivada de una constante es cero. Luego agregaremos que el esfuerzo normal sea nulo. Como el esfuerzo normal no depende del momento flector ni del esfuerzo de corte, basta decir que en nuestra pieza no debe existir esfuerzo normal. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces estamos ante la presencia de lo que se llama flexión pura. Es decir, flexión pura es cuando una pieza está sometida solamente a momento flector. El corte es cero y el esfuerzo normal es cero. Vuelvo a repetir, de la única manera que el esfuerzo de corte puede ser cero en toda la pieza es que el momento flector sea constante, porque si no va a haber corte. Y el hecho de que el esfuerzo normal sea nulo o sea cero es solamente un agregado, es decir, nosotros decimos, bueno, todo lo que vamos a desarrollar de acá en adelante no es válido si la barra, además de estar sometida a momento, está sometida a esfuerzo normal. Una segunda hipótesis de partida es que el plano de solicitaciones debe ser coincidente con un eje principal de inercia de la sección transversal. Acá empezamos a ver cómo todo lo que hemos estado viendo en la parte de estática empieza nuevamente a ser necesario. Recordemos que los ejes principales de inercia de una sección son los ejes sobre los cuales los momentos de inercia recto se hacían máximos o mínimos. Entonces, esta hipótesis de partida me garantiza lo que yo denomino flexión recta. Como nosotros estamos hablando de flexión
simple y recta o flexión pura y recta, estas condiciones son las necesarias para que esa flexión tenga esas características. Si estas condiciones no se cumplen, todo el desarrollo que yo voy a realizar de acá en adelante no es válido. Entonces, estas hipótesis no son hipótesis simplificativas, son hipótesis de partida para garantizar que la solicitación que yo estoy poniendo en juego tenga esas características que yo estoy nombrando. Eso es lo que debe quedar realmente claro. Lo que no se sabe es si va ahora. Otra de las hipótesis que vamos a plantear es que durante todo el proceso de la deformación, es decir, de la aplicación de las cargas, aparición de los esfuerzos internos, como en este caso el momento flector, etc., todo ese proceso que se cumpla hasta que el material o la estructura vuelva a estar en equilibrio, se va a desarrollar dentro de la zona elástica del material y por lo tanto va a ser válida la ley de Hooke. Esta también es una hipótesis de partida y no una hipótesis simplificativa, porque lo que me está diciendo es que si yo quiero utilizar la ley de Hooke para relacionar deformaciones con tensiones, debo estar dentro del límite elástico del material. Es decir, que debo garantizar que las fuerzas no superen el límite elástico del material. Si no, no es válida la ley de Hooke y por lo tanto no puedo utilizar esa ley. Otra hipótesis es el hecho de que el material se considere homogéneo e isótropo, ya dentro de las condiciones generales de análisis de resistencia que vimos en las clases anteriores, ya lo habíamos analizado, no vamos a volver a definir homogeneidad e isotropía, pero digamos que todo el desarrollo que nosotros vamos a realizar lo vamos a poder generalizar a todo el interior del sólido solamente si se cumplen estas dos condiciones sobre el material. Y ahora viene sí una hipótesis simplificativa, y es una hipótesis que es muy particular de la flexión, y es que las secciones transversales de la viga durante la deformación permanecen planas. Es decir, que si yo miro una sección transversal antes de la deformación y esa sección transversal está contenida dentro de un plano, luego de la deformación toda la sección va a seguir perteneciendo a un plano. Probablemente no al mismo plano que la original antes de la deformación, pero sí va a pertenecer todos sus puntos a un mismo plano. Esto garantiza, de alguna manera, el hecho de que nosotros podamos aplicar ciertas condiciones geométricas a las secciones que de otra manera no podríamos hacer. Esta hipótesis, la hipótesis de Bernoulli, quizás sea la más importante de todas las que hemos mencionado y es una hipótesis exclusiva de el análisis de flexión. Vamos a arrancar entonces con un análisis estático de cómo nosotros podríamos lograr esas condiciones que habíamos visto anteriormente. Cuando nosotros hablamos de proponer un sistema estático que cumpla con las condiciones, es que nosotros tenemos que proponer para nuestro análisis una pieza que se encuentre en condiciones de isostaticidad, es decir, que esté vinculada correctamente a tierra, y que tenga una condición de carga tal que cumpla con las premisas anteriores. Esto que vamos a presentar ahora no es la única manera de hacerlo, solamente es una de infinitas posibilidades. Nosotros hemos propuesto, en este caso, una viga simplemente apoyada, correctamente vinculada, es decir, en condiciones de isostaticidad, a la cual le hemos aplicado dos cargas P equidistantes de ambos extremos de la viga, y que
hacen que en la zona central entre esas dos cargas P se genere un momento que es constante. Como habíamos dicho, si en un tramo de la viga el momento es constante, en ese mismo tramo el corte, que es la derivada del momento, va a valer 0. Entonces, nuestro punto de análisis o nuestra sección de análisis debería estar contenida dentro de esa longitud en la cual se cumple esas condiciones. También debemos agregar que nosotros acá en esta pieza no hemos colocado esfuerzo normal y por lo tanto el esfuerzo normal es 0. Entonces estamos cumpliendo con esa primera hipótesis de flexión simple. Es decir, tenemos esa condición. A partir del análisis estático que cumple con la condición de ser una flexión simple, nosotros ahora vamos a analizar el valor del momento para ver cómo vamos a caracterizar la deformación de esa pieza. En este caso, nosotros tenemos un momento positivo, después veremos qué genera ese momento positivo, y decimos que en el plano XY, que es el plano en el que está contenido ese momento flector, debería o debe considerarse como perteneciente o conteniendo al uno de los ejes principales de inercia de la sección. Con lo cual estaríamos cumpliendo con la condición de flexión recta. Entonces, si nosotros al momento flector lo denominamos MZ y mirando desde la derecha, es decir, tomando una sección, la sección 1.1, mirando hacia la parte izquierda, todo lo que ocurre a la izquierda de la sección, vamos a tener una suma de momentos que va a sumar un valor cualquiera MZ, que es positivo, y considerando la regla de la mano izquierda y de la mano derecha, ese momento va a tener esa dirección. Como vemos, en este caso hemos elegido una sección rectangular, y esa sección rectangular tiene como ejes principales de inercia a los ejes Y y Z, y el plano XY, que es el plano que contiene a la solicitación, también contiene al eje principal de inercia Y. Por lo tanto, entonces, con la condición estática de solicitaciones y con esta condición de la ubicación de la sección transversal, cumplimos con que la flexión sea una flexión recta y una flexión pura o simple. Vamos a ver ahora lo que habíamos visto alguna vez en estática respecto al signo del momento asociado con el efecto en el interior de la viga. Este esquemita nosotros lo tenemos publicado, digamos, en los apuntes correspondientes a esfuerzos internos en vigas, y me recuerda cómo es el caso de los momentos. Si nosotros tenemos los pares actuando en forma externa, el momento positivo, que es el caso nuestro, deformaría la pieza en ese sentido, es decir, generando una convexidad en la fibra en la parte inferior y una concavidad en la parte superior. Y con respecto a la actuación de esos momentos flectores en la sección 1.1, en este caso denominada SS, en cada uno de los lados de la sección cortada se ponen en evidencia los dos momentos iguales y opuestos, que obviamente al unir nuevamente la viga desaparecen, ¿sí? Se anulan. Este es la condición nuestra. De estas dos condiciones, de positivo y negativo, obviamente la nuestra es momento positivo, por lo tanto, el tipo de deformación de la pieza es el que está indicado con el signo más. Ese método de formación o esa incidencia de las cargas y el momento flector sobre nuestra pieza hace que la deformación
en forma, digamos, macro o en forma total de la pieza, sea como la que está indicada en la figura de la derecha. Entonces nosotros tenemos una situación antes de aplicar las cargas, donde la viga está sin deformarse, y luego de la aplicación de las cargas, esa es la deformación. Esta, de alguna manera, es la segunda parte de nuestro análisis, en donde nosotros vemos cómo el momento flector o el sistema estático que nosotros hemos hecho actuar genera una deformación global de la pieza y, digamos, no nos es ajeno esto, más allá que nosotros no sepamos nada de flexión, ni nunca hayamos visto los temas relacionados, nosotros sabemos que eso es lo que realmente se pasa con la pieza. Es decir, si nosotros, esa pieza fuera un tablón apoyado en dos ladrillos y nosotros nos paramos en el medio de ese tablón, vamos a ver que se va a deformar de esa manera. De alguna manera esto es lo que yo quería hacerles ver, que la observación del fenómeno físico es un análisis totalmente despojado de cualquier tema matemático, físico, analítico, sino que es sencillamente observar qué es lo que pasa en la realidad de un sistema. Pero esta realidad o esta observación del fenómeno físico a nosotros nos trae inmediatamente al análisis y nos trae de alguna manera a poder observar realmente qué ocurre en el interior del sólido, porque lo que pasa en forma externa, macro, lo podemos llevar al análisis diferencial en forma directa, porque se va, digamos, la situación del fenómeno físico es 100% trasladable, o sea, no varía de ver cómo se deforma exteriormente a que interiormente se deforme de una manera distinta. En el caso nuestro, en el que tenemos momento positivo, cargas verticales hacia abajo, lo que ya hemos analizado en forma estática y viendo la deformación, nos llama a definir algo relacionado o ya muy cerca a las deformaciones. Y es que, si nosotros observamos esta situación, tenemos que si aplicamos cargas verticales hacia abajo, y esa es la deformación aproximada de una viga sometida a flexión, vamos a tener que las fibras superiores de la pieza, es decir, en la parte superior de esa viga, tiende a acortarse, es decir, a contraer su longitud, y la parte inferior tiende a alargarse. Esa observación bastante sencilla, quizás simple, es sin embargo, digamos, la punta que me va a llevar a mí a los análisis que siguen. O sea, yo me estoy dando cuenta de un funcionamiento físico a través de la observación directa de una situación estática previamente definida. Como mencioné recién, el simple hecho de decir que algo se está alargando o acortando, ya a mí me está relacionando eso con deformaciones longitudinales. Es decir, si bien la viga en general toma la forma de algo arqueado con una cierta curvatura, cuando yo quiera analizar las deformaciones en forma particular, voy a hablar de que hay cosas que se están alargando y cosas que se están acortando. Y si algo se alarga o se acorta, inmediatamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a alargamientos y acortamientos que relacionan con deformaciones longitudinales épsilon. O sea, si yo ahora, a partir de una observación simple, muy sencilla, lo relaciono con mis conocimientos previos de esfuerzos longitudinales, de épsilon, ley de Hooke, etcétera, etcétera, puedo decir perfectamente que esto, apreciar ese alargamiento y ese acortamiento de fibras, me lo está relacionando directamente con las deformaciones longitudinales. En este caso,
tomando una parte finita todavía de la viga, es decir, en un sector de la viga, puedo ver cómo las longitudes de esos cubos, que en el caso de la figura de la izquierda, donde no tengo información, se mantienen todos con la misma forma y longitud. En el caso de la figura donde ya pongo a actuar el momento flector, tengo un cambio en la longitud que va de fibras totalmente alargadas en la parte inferior a fibras totalmente acortadas en la parte superior. Es decir, deformaciones épsilon positivas y deformaciones épsilon negativas en cada caso. Fíjense que nosotros ya inmediatamente ponemos un subíndice, que en este caso es X, porque es las fibras orientadas en el eje de las X las que están siendo analizadas. Bien. Vamos ahora a analizar algo que también empieza a ser un análisis sencillo, pero que tiene una connotación bastante más, digamos, más científica y que nos va a llevar a definiciones muy importantes, y es que si se cumple el hecho de que las fibras inferiores se alargan y que las superiores se acortan, en algún punto de la viga, no sé cuál todavía, pero en algún punto de la viga, habrá fibras que no se deformen. Y acá entra a tallar una de las hipótesis, la hipótesis de Bernoulli. Es decir, ¿qué me decía Bernoulli? Que la sección transversal, luego de ser deformada, seguía siendo plana, es decir, seguía perteneciendo, perdón, a un plano. Yo les dije previamente que probablemente ese plano no fuera el mismo. Obviamente, el plano original es un plano vertical y el plano de la sección ya deformada es un plano inclinado. Pero como es un plano, las secciones, o sea, las fibras, siguen alineadas dentro de ese plano. Por lo tanto, si hay fibras, en este caso las superiores que se acortan y fibras, en este caso las inferiores que se alargan, en algún punto de todo ese recorrido tendrá que haber fibras que no se deforman. Esas fibras, imagínense que son infinitas fibras alineadas una al lado de la otra, ¿sí? Esas fibras forman lo que se llama un plano neutro, o superficie neutra. Y ese plano neutro, que es un plano que está en este caso en XZ, ¿sí? Es un plano horizontal, en este caso no sería horizontal porque es un plano curvado, pero digamos que tiene esa orientación. Ese plano, al intersectar con la sección transversal, forma una recta o un eje que denominamos eje neutro. No sabemos todavía dónde se ubica ese eje neutro, pero sabemos que existe y eso ya es un paso adelante. Entonces, remarcamos esto, la posición exacta del eje neutro todavía no la conocemos. Solo sabemos que es un eje paralelo al eje Z, ¿sí? Porque es la intersección de la superficie neutra con la sección transversal. Es decir, esa línea amarilla sabemos que es paralela al eje Z. Como nosotros hemos ya detectado que la pieza sufre una deformación que la ha curvado, ¿no? Vamos a tomar una porción de la viga, que puede ser esa porción que hemos estado analizando hasta ahora, que sigue siendo una porción finita, y vamos a prolongar las secciones transversales hasta intersectar en un punto que vamos a llamar centro de curvatura. Ese centro de curvatura es un centro fijo, porque depende exclusivamente del momento flector. Si el momento flector es constante, el centro de curvatura tiene una posición única. Y acá vemos
como una de las hipótesis de partida, que era que el momento flector fuera constante, nos va sirviendo de algo. Es decir, si no, en cada posición que yo estuviera de la viga tendría dos momentos distintos y ese centro de curvatura iría cambiando. El plano neutro que hemos definido nosotros en la figura anterior es un plano que también tiene una posición constante, siendo el momento constante, la curvatura es constante y por lo tanto, si nosotros tomamos la distancia que hay del centro de curvatura al plano neutro, se define un valor ρ que es el radio de curvatura. El ángulo θ es el ángulo de giro relativo entre las dos secciones extremas. Ese ángulo no es constante, obviamente, porque si yo tomo una porción de la viga más larga o más corta, ese ángulo va a ir aumentando o disminuyendo. Lo que es constante es el radio de curvatura, porque depende del momento, que a su vez es constante, y también el centro de curvatura. El ángulo θ es variable porque depende de la apertura, digamos, de la distancia entre esas dos secciones extremas. Y acá volvemos a recalcar, y esto es muy importante, por eso lo voy a decir, hay veces que los comentarios no los vuelvo a decir, pero esta lo voy a decir, es ρ es constante en la medida que el momento flector lo sea. Es decir, si el momento es constante, el radio de curvatura es constante. Y el centro de curvatura sigue estando en el mismo lugar. Y acá, vuelvo a insistir, no depende de la distancia entre las dos secciones extremas que yo haya elegido. ρ es constante y el centro de curvatura es constante. Bien. Vamos ahora, en vez de tomar una sección finita de la viga, vamos a tomar una sección diferencial. ¿Qué es lo que va a cambiar en esta sección diferencial? El largo total de la pieza, que ahora en vez de ser una porción finita cualquiera vale diferencial de x, y obviamente el ángulo de rotación relativo entre las dos secciones extremas. Como voy a tener un diferencial de x, ese ángulo ahora se va a llamar diferencial de θ. El centro de curvatura permanece constante, el radio de curvatura permanece constante. Cuando en un examen o en una pregunta teórica les pregunten ¿de qué depende el radio de curvatura? Ustedes deben contestar del momento flector. No depende de nadie más. Depende del momento flector. Como el momento flector es constante, el radio de curvatura permanece constante. En la figura, nosotros tenemos un eje neutro que habíamos definido como la intersección entre la superficie neutra y la sección transversal. Entonces nosotros vamos a llevar el eje Z, ¿sí?, a ese eje neutro. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos contar las distancias de las fibras que sí se deforman y esas distancias tienen que estar referidas a un eje. Es decir, si yo quiero decir, bueno, la fibra extrema que se deforma está a tantos centímetros, tengo que decir, bueno, a tantos centímetros ¿a partir de dónde? A tantos centímetros a partir de la fibra que no se deforma. O sea que la fibra que tiene cero deformación está ubicada sobre un eje que se llama neutro y yo le voy a poner a ese eje neutro el eje Z, para que I en el eje Z, es decir, en el eje neutro, valga 0. O sea que si I es igual a 0, las deformaciones son 0, para decirlo de alguna manera. Entonces, ojo, y esto es importante, cuando yo estoy haciendo este análisis, como no sé dónde está el eje neutro, pero sé que existe, voy a suponer o voy a ponerle al eje neutro coincidencia con un eje Z para poder contar las ordenadas I, tanto positivas hacia arriba como negativas hacia abajo,
de las fibras que sí se deforman. De tal manera que la fibra que no se deforma tenga ordenada I igual a 0 y coincida con el eje neutro. Esto es absolutamente arbitrario, o sea, lo hago yo porque quiero hacerlo para que se cumpla de alguna manera una especie de proporcionalidad, que ya vamos a ver enseguida cómo se desarrolla. Vamos a ubicar ahora, como dijimos, una fibra cualquiera a una distancia I. Esta fibra, que está ubicada a esa distancia I, en el caso de nuestra figura y de nuestro momento, porque esto todo coincide con lo que yo propongo desde el punto de vista estático, es una fibra que está siendo más corta que lo que era originalmente. Vamos a hacer un dibujo muy sencillo, y esta sencillez, ¿quién la permite? La permite la hipótesis de Bernoulli, que me da la posibilidad de que la sección permanezca plana, es decir, que cuando rote siga siendo una recta, y también el hecho de que ante una deformación diferencial yo puedo asimilar un arco a una recta, es decir, digo, ese diferencial de X aún deformado es un diferencial de X recto. Entonces, de tal manera que yo pueda hacer un análisis geométrico más sencillo. La fibra ubicada a una distancia I, que voy a denominar en este caso CD, originalmente medía diferencial de X. Pero ahora se acortó y llegó a una posición C' de'. La cantidad que se acortó, ¿de qué depende? ¿Depende del momento? No, el momento es constante. ¿Depende del radio de curvatura? No, el radio de curvatura es constante. Depende de la distancia que esté del eje neutro. A medida que se aleja del eje neutro, la fibra se va acortando hacia arriba, y si la distancia del eje neutro es hacia abajo, se van alargando. De tal manera que esa deformación va a depender directamente de la distancia a la que se encuentre la fibra del eje neutro. Lógicamente, es decir, no estoy descubriendo nada. Lo sabía de antemano que las fibras superiores se acortan, las que están más arriba se acortan más todavía, y las de abajo se alargan, y las que están más abajo se alargan más. En este desarrollo, que no vamos a profundizar demasiado, vemos que, como estamos ante el caso de deformaciones longitudinales, esas deformaciones longitudinales se definen como la variación de longitud sobre la longitud inicial. La longitud inicial es diferencial de X. Por lo tanto, en la siguiente ecuación yo voy a tener diferencial de X en el denominador, y en el numerador, donde dice longitud inicial, voy a tener también diferencial de X. Pero la longitud final, que en este caso es una longitud menor, es proporcional a la distancia, y esa proporcionalidad se define como el radio de curvatura, que es el que llega hasta el eje neutro, menos la distancia I. Rho menos I sería la distancia al centro de curvatura por el diferencial de θ, haciendo de cuenta arco por radio, y esa entonces sería la longitud final. No lo vamos a explicar demasiado porque se explica solo. Cuando ustedes lo repasen esto, se van a dar cuenta de qué se habla. Haciendo las simplificaciones correspondientes, se llega a que la deformación εx es igual a menos I sobre ρ. Lo que vamos a decir ahora, en este momento, sobre esto es que esa ecuación εx igual a menos I sobre ρ confirma que las deformaciones longitudinales dependen de la distancia al eje neutro. Si yo estoy sobre el eje neutro, I vale 0, εx vale 0. Si yo me alejo del eje neutro, aunque me aleje hacia arriba o hacia abajo, la deformación va a ir aumentando
hasta llegar a donde llegue el límite de la sección, es decir, donde sea el borde superior o el borde inferior, en donde se van a producir las deformaciones longitudinales más grandes.